Hola, buenas tardes y feliz sábado tengan todos. Yo soy Fer y en este momento les voy a dar la especialidad de peces. En un momento proyectaremos la presentación. Ok, pues bueno, en esta especialidad vamos a ver y vamos a comentar respecto a diferentes especies de peces. Vamos a... Ok, entonces, tenemos que los peces son animales vertebrados que principalmente tienen escamas, tienen aletas y una característica principal de ellos es que generalmente son incapaces de producir su propio calor. Por lo tanto, tienen que adquirir ese calor del medio ambiente y pues respiran por medio de branquias y viven algunos en agua dulce y en agua salada. En nuestra guía para realizar y desarrollar la especialidad nos mencionan ciertos puntos que tenemos que cubrir. El primero que tenemos aquí es nombrar 10 familias de peces, pero muchos podrán decirme, ¿los peces tienen familia? Pues sí. En biología hay una rama llamada taxonomía, que es el estudio y que permite ordenar a las especies de diversos animales, eh, refiriéndose a cada característica que comparten y agrupándolos en alguna categoría. La familia es una categoría de esta clasificación taxonómica. Tenemos aquí, les pongo el ejemplo de un mamífero, en este caso es eh, el zorro rojo, y aquí les muestra cada una de las categorías de esa clasificación taxonómica. La primera que tenemos y la más extensa es el dominio, que se muestra acá arriba como color rojo en la base de la pirámide. En este caso es eucaria y hace referencia a los diferentes tipos de células que comprenden a esos seres vivos. En este caso es eucaria. La siguiente categoría comprende a un grupo más pequeño porque se va derivando en cada reino, que es la siguiente categoría, como ya mencionaba, y en este caso es el reino Animalia, en el caso del zorro rojo. Pero sabemos que hay 5 tipos de reinos de los seres vivos. Está el Plantae, Monera, Fungi, Protista y el Animalia. Y la siguiente categoría que tenemos es el filo o el phylum. En este caso del zorrito es el phylum Chordata, que significa o hace referencia a que son animales que tienen columna vertebral. La siguiente categoría es la clase Mammalia, se refiere a las clases y así cada una va desembocando hasta ser más específica. Sigue el orden, sigue la familia, el género para finalmente ser más específicos con cada especie de animal. Entonces, ahorita les mencioné el caso del zorro rojo, pero también les puse aquí la clasificación taxonómica del pez payaso, en el que el dominio es Eucaria, el reino es Animalia y el phylum es Chordata. Es decir, que se comparten esas primeras categorías entre un mamífero y esta clase de pez en específico. Siguiente por la clase que representa a este payaso es Actinopterygii. Y seguido por el orden, que es Perciformes, la familia, que es Pomacentidae, que es de los que vamos a hablar más
adelante. Y el género que corresponde a Amphiprion, seguido por la especie que finalmente se llama Amphiprion ocellaris. Es el pez payaso. Tenemos 3 superclases, clases muy grandes de peces. La primer superclase es la clase de los agnatos, que se refiere a peces que no tienen mandíbula, carecen de mandíbula. Un ejemplo importante de este son las lampreas, en el que sí tienen una estructura de boca, pero no tienen como tal una mandíbula. La siguiente superclase comprende a los condrictios, que son peces en el que su estructura de sostén, que puede ser, que se refiere al esqueleto, está formado principalmente por cartílago. En este caso incluye a los tiburones y a las mantarrayas. Y otra superclase que es aún más extensa es el de los osteictios, peces que tienen estructura, que tienen un esqueleto formado principalmente por hueso. Pero a su vez superclase de los osteictios comprende y se subdivide en 2 clases principales, que son los actinopterigios, que comprende también a los peces como el que ya mencionamos, el pez payaso, y a los arcoterigios, que son un ejemplo que aquí les menciono son los celiacantos, que son principalmente peces que sus aletas son como lobulillares, son como lóbulos, no tienen un radio como los otros peces, que sus aletas son radiales. Aquí yo les enlisto algunas especies y algunas familias de peces. El primero que tenemos aquí se llama Gateropelecidae, que comúnmente se le conoce como pez hacha. Ese pez es un pez muy, muy pequeño y tiene la característica de que puede saltar y salir a la superficie y parece que está volando. Otra de las familias que aquí menciono es Scombridae, que comprende a las especies como el atún, que algunos lo han de conocer ya que es un pez comestible. Tenemos la siguiente familia llamada Batidae, que comprende a este pez muy peculiar llamado Badis dario, en el que sus colores son muy brillantes y pues se utiliza principalmente para ornamento y para tener en un acuario. Tenemos a la familia Cyclidae, como cíclicos, y comprende también, bueno, una especie característica de esta familia es el pez tilapia, que también es utilizado en el comercio para vender, para cocinar, etc. Otra familia, tenemos a los Gobiidae, famoso pez gobi, o bueno, para mí no era tan famoso, pero cuando estuve leyendo respecto a ellos, me llamó la atención porque era un pez bastante pequeño, pero que se puede camuflajear en el fondo del mar y en la arena que hay ahí, para poder huir de sus depredadores, y también tiene una relación simbiótica con algunos crustáceos en el que este pez defiende a esos crustáceos y también, o sea, puede obtener alimento a través
de ellos, pero no comiéndoselos. Y tenemos otra familia llamada Tetralogidae. Aquí les puse esta imagen en el que el pez tiene unas glándulas en su aleta dorsal que produce una toxina pues bastante peligrosa para sus depredadores. Y por último tenemos a los Potamotrigonidae, que comprende a algunas especies de rayas que viven principalmente en zonas tropicales. Ok. Ustedes a la hora de desarrollar su panfleto les piden mencionar 10 peces tropicales. En este caso yo les menciono algunos que pueden incluir en su panfleto, pero que ustedes van a poner y añadir más especies después. Entonces, tenemos a varias especies de peces tropicales y aquí vamos a mencionar algunos hábitos, tanto alimenticios como reproductivos de estos peces. El primer pez que aquí yo les menciono se llama pez cardenal. El principal lugar donde habita es en Sudamérica, principalmente en zonas bastante templadas, en aguas dulces y ácidas. Su mecanismo de reproducción es que la hembra deja salir los huevos, llega un macho que después fertiliza tales huevos y esos huevos se quedan suspendidos en algunas de las plantas que se encuentran dentro del ambiente. Y después de unos días, los huevos, los peces salen del huevo y de esta manera se incluyen al medio ambiente. El siguiente pez que les voy a comentar es el pez león. Su hábitat principal radica en África y en Asia. Su reproducción es grupal, en el que un macho puede fecundar hasta 8 hembras y las hembras ponen hasta 2,000 huevos que nacen en muy poco tiempo, en 2 días, y es por eso que su reproducción es más rápida. Tenemos al pez kili, en el que su hábitat puede ser en cualquier parte del mundo mientras sean aguas templadas. Excepto en Oceanía. En Oceanía no se encuentran o no se han encontrado, pero fuera de ahí se podría encontrar en cualquier lugar. Su reproducción consiste en que la hembra pone sus huevos y los deja en un sustrato y ya después los huevos salen de ahí, de ese sustrato y se incorporan al medio ambiente. El siguiente pez se llama Rasbora galaxy. Su hábitat consiste en lagunas templadas del sureste de Asia. Su reproducción consiste en que un macho puede fecundar hasta 3 hembras y las hembras dejan huevos que van a nacer alrededor de 3 a 4 días. Y el último pez que aquí yo les menciono es el pez arcoíris. Su hábitat radica principalmente en Indonesia y su manera de reproducción consiste en que la hembra deja los huevos, pero el macho se encuentra cerca para inmediatamente después de que sacó los huevos, pues el macho pueda fertilizarlos y algo similar que los anteriores. En pocos días los huevos, los peces salen del huevo y de esa manera se considera que nacieron.
También hay peces nativos en México. Y yo les voy a mencionar algunos hábitos alimenticios y el hábitat de estos peces. Aquí les quiero mencionar que la verdad encontré bastantes historias muy interesantes de los peces endémicos que aquí encontré. Entonces ahorita se las voy a comentar. El primero que encontré se llama tiburón nodriza o tiburón gato. Y su alimentación consiste principalmente en peces y plantas pequeñas, de tal manera que las pueda absorber, pero filtra con sus dientes, por lo tanto no permite entrar o es difícil la entrada de especies muy grandes. Generalmente esta especie de tiburón no caza animales muy grandes. Sin embargo, en algunas situaciones puede cometer canibalismo, que es un mecanismo de instinto en el que algunos tiburones se comen a sus crías. La verdad, desconozco a profundidad, pero no es en general, es en algunas ocasiones y por instinto. Y el hábitat comprende en zonas templadas, aguas bastante templadas, tropicales de Centroamérica, incluyendo México. El siguiente pez que les voy a mencionar se le conoce como mezcalpique. Es un pez bastante pequeño, cuya alimentación depende de pequeños animales invertebrados. Su hábitat comprende principalmente aguas entre estancadas y cálidas. Este pez es principalmente endémico del río Lerma del Estado de México. Otro pez que les quiero mencionar se llama cachorrito enano de Potosí. Su alimentación principalmente se compone por el zooplancton, que comprende a animales pequeños acuáticos, principalmente son crustáceos. Su hábitat actualmente se encuentra en cautiverio, en ambientes naturales y silvestres no se encuentra. Pues bueno, la historia que yo encontré de este pececito es que justamente es endémico de una zona llamada, de un manantial llamado el Potosí, que no se encuentra en San Luis Potosí, se encuentra en el estado de Nuevo León. Y ahorita se le encuentra catalogado como extinto, pero sobrevive en cautiverio. El siguiente pez, encontramos al cachorrito de Julimes. Este pez tiene una alimentación basada en vegetación y fauna del hábitat que lo rodea. Su hábitat consiste en aguas termales, principalmente. Aguanta temperaturas realmente altas de agua, ya que se encuentra, su ubicación geográfica está cerca de unas aguas termales de El Panadeño, en Julimes, Chihuahua, en donde ya les menciono, las aguas llegan a alcanzar 48 grados centígrados. Por lo tanto, ese es el mecanismo que utiliza este pez para poder sobrevivir. En realidad, le sería muy difícil sobrevivir en otro cuerpo de agua, ya que las altas temperaturas permiten que no tengan otros depredadores y a la vez se pueda alimentar de algunas especies de plantas y de animales de otros peces y crustáceos que viven dentro de esas aguas, que principalmente este pez suele vivir o suele habitar
en esas aguas termales, pero hasta las profundidades. Y por último tenemos al huil ciego. Este pez comprende su alimentación principalmente de material biológico que se sumerge hasta las profundidades de ese cuerpo en el que está habitando. El hábitat se encuentra principalmente en un cuerpo de agua dentro de una cueva en San Antonio Cañada, en Puebla. Por lo tanto, también leí que como es una cueva, también hay bastantes murciélagos en ese lugar. Y pues murciélagos que mueren, caen a esas aguas, su tejido se descompone y se va hasta las profundidades de esa laguna. Y por lo tanto se alimentan de eso. El huil ciego se parece al tiburón pez, tengo entendido, porque tiene bigotitos. Y este pez es ciego y pues no, el agua en el que está no le llega a la luz. Entonces también puede llegar a tener un color bastante pálido. Pues bueno, ahora pasamos a otro punto en el que tenemos que nombrar cada parte del pez y saber para qué sirve cada una de las estructuras de su cuerpo. Entonces, vamos a empezar por las aletas. La primera aleta que a lo mejor se puede llegar a ver más fácilmente es la aleta del dorso, la aleta dorsal. Esa aleta brinda principalmente estabilidad a la hora de nadar y que el pez se pueda balancear más fácilmente. Tenemos a la aleta pectoral, que se encuentra justo en la parte de atrás de las branquias. Esta aleta permite principalmente que los peces puedan hacer muchos movimientos, por ejemplo, subir, bajar, nadar hacia atrás y dar vueltas. La aleta pélvica o ventral se encuentra en la parte de abajo de la pancita del pez y brinda estabilidad, y a la hora de nadar se pliegan al cuerpo. También sucede lo mismo con la aleta pectoral, se pliega hacia el cuerpo las aletitas. La aleta anal está principalmente atrás del ano del pez y facilita la locomoción lenta. También tenemos a la aleta caudal, que es principalmente reconocible como la colita del pez, la cola, y brinda impulso para empezar a nadar. Tenemos también a la línea lateral del pez. Esa línea lateral es un órgano sensorial importante que permite detectar movimiento en el agua. Para que de esa manera los peces puedan huir de alguna situación de peligro. También tenemos al operáculo, que es una estructura hecha de hueso que sirve para tapar las branquias. Entonces, permite la apertura y el cierre el orificio, de la hendidura de la branquia para dejar salir el agua del pez. También tenemos, no todos los peces tienen bigotes, pero los peces que tienen bigotes, pues tienen un órgano que es principalmente sensorial y que le da al pez esa sensibilidad del gusto.
además de poder detectar más fácil su comida. Como ya mencionamos en el caso anterior del huil ciego, el huil ciego tiene esos bigotes. Es ciego, no ve y aparte no le llega luz desde la superficie. Por lo tanto, estos bigotes le ayudan muchísimo para poder atrapar su alimento. Y dependiendo del lugar de la cara en el que se encuentre esos bigotes, podría ser alrededor de la boca, por las narinas o por el mentón. Y también tenemos, bueno, el pez también tiene vejiga natatoria. Esa vejiga es un órgano que permite al pez que se sumerja y salga a la superficie a medida que el pez quiera, ya que esa vejiga se contrae o se contrae cuando el pez quiere bajar. De esta manera hace que el pez sea de alguna manera más pesado en el agua y pueda sumergirse de mejor manera. Y cuando el pez quiera subir a la superficie, la vejiga se distiende y hace al pez un poco más ligero y para que pueda subir más fácil. Y por último tenemos a las branquias, que es un órgano respiratorio de los peces, equivalente a nosotros los humanos y a los mamíferos como los pulmones. No solamente los peces la tienen, también otras especies acuáticas. Y permite el intercambio gaseoso para obtener oxígeno al organismo del pez. Ay, no sé qué hizo. Ah, ya. Entonces, ahora les voy a mencionar respecto al cuidado apropiado y a la alimentación de los peces, dependiendo de la zona en la que se encuentre. Pero tenemos aquí algunos aspectos generales, algunos consejos y recomendaciones generales. En primera, que a la hora de escoger peces, sean especies más fáciles de cuidar. Hay que investigar qué especies de pez se quiere incluir a la pecera para saber cuáles son sus cuidados. Asegurarse que el entorno de vida sea compatible con la del pez. Así como ya mencioné, familiarizarse con las características de su territorio, de cómo sociabiliza con otros peces. También la pecera se debe de colocar en un lugar iluminado. Y otra cosa importante es que, y ventaja en general, es que a los peces se les puede dar de comer y pues en sí su alimentación o su hora de comida suele ser bastante rápida. También es importante que la pecera permanezca limpia para evitar que haya contaminación en los peces y se puedan enfermar. Y revisar mensualmente el sistema de filtración del agua. Ok, para aguas templadas, las aguas deben estar aproximadamente entre los 18 y 24 grados centígrados y se recomienda no tener especies habitando en el mismo espacio, ya que la sensibilidad de los cambios de temperatura pueden generar también cambios en el comportamiento de los peces. En el caso de zonas tropicales, se tiene que mantener a la pecera en una temperatura de 23 a 28 grados centígrados. En el caso de peces de agua dulce y en el caso de especies de agua salada, puede rondar entre los 24 y los 27 grados centígrados. En este caso sí pueden convivir varias especies en el mismo hábitat, pero evitando incluir depredadores o
pues especies que sean presa. Y recordando lo que les mencioné al inicio, los peces no pueden controlar por sí mismos su temperatura corporal, por eso es muy importante que se mantenga el control de la temperatura del agua. Ok, tener en cuenta el efecto de los siguientes elementos en los peces de acuario y en general. Pues aquí vemos una imagen de unas plantas en una pecera, plantas de agua. Y pues se ha creado como una especie de maraña o de telaraña de plantas. Esas plantas crecen en ambientes acuáticos y pueden evitar que los peces reciban suficiente luz, además de que pueden llegar a ser contaminantes. En algunas ocasiones los peces sí pueden utilizar este tipo de vegetación como alimento, pero no será todo el tiempo. Esta planta crece más de lo que el pez se pudiese alimentar. Entonces, demasiada luz en un acuario afecta de tal manera a la proliferación de las algas. Por lo tanto, va a elevar la temperatura también del agua. Y evitar que entre luz en la pecera producirá que las plantas tengan dificultades para realizar la fotosíntesis, por lo que empiezan a mostrar hojas pálidas y se empiezan a debilitar. También es importante mencionar que los peces es recomendable que estén en contacto con especies vegetales. Por lo tanto, si no se incluyen esas especies vegetales, el pez tampoco puede estar en un hábitat en un ambiente lo más cercano a su hábitat. Ok, sobre alimentar un pez, además de los problemas de salud que puede presentar, la comida generalmente se podría descomponer, produciendo contaminación dentro de la pecera, que proliferen microorganismos no deseados y principalmente microorganismos parasitarios. Entonces, dentro de los peces pueden comer o por lo mismo de que su agua se contamina el interior del cuerpo del pez y se parasitan. Un cambio excesivo en la temperatura del agua puede provocar un crecimiento deficiente en el pez, parálisis cardíaca y respiratoria e incluso la muerte. También cuando se eleva la temperatura, se eleva el metabolismo del pez y pues puede llegar hasta tener una embolia. Pero si se reduce drásticamente las temperaturas del agua, puede generar que haya una disminución en el sistema inmunológico del pez y también puede provocar enfermedades. También el hecho de que hayan muchas plantas, muy pocas plantas y muchos peces va a generar que los peces empiecen a pelear entre sí. Las plantas tienen la ventaja de que hace que los peces no se vean tan fijamente, evitando que los peces se puedan pelear. Y bueno, aquí les incluyo una serie de links para que ustedes puedan consultar a la hora de desarrollar su especialidad y para obtener más información al respecto. Y pues, muchas gracias.